La intensa ola de calor que viene afectando a la Argentina, que bueno, parece que se va a extender por lo menos en lo que queda de esta semana, ¿no? Mucho calor con alerta roja, alerta naranja, alerta amarilla, que bueno, afecta de diferentes formas, ¿no? En los distintos sectores. Desde el SENASA, y queríamos tener más precisiones, ¿no? Sobre cuál es esta situación que vienen advirtiendo o por lo menos llamando a reforzar medidas de bioseguridad respecto de influenza aviar y esta ola y estas altas temperaturas. En realidad queremos saber un poco cuál es esa relación, cuál es la situación. Estamos en contacto telefónico en este momento con Facundo Galvani, el director del SENASA aquí entre Chaco y Formosa. Muy buen día, Claudia Torres lo saluda. Buenos días, Claudia, ¿qué tal? Sí, como bien decís, las condiciones ambientales se repiten de alguna manera con aquellas que ocurrieron en el país entre febrero y marzo del año 2023, en donde ingresó por primera vez a la República Argentina la influenza aviar altamente patógena. En principio fue en aves silvestres, porque, bueno, recordemos a la población, digamos, que es un virus que se transmite entre las aves por contacto directo o con sus o con elementos que comparten estos animales. Puede ser la bota de un operario, puede ser el agua de bebida, el alimento. Se contagia muy fácilmente y es mortal, más que nada en aves comerciales, digamos, o aves que son destinadas a producción de carne o huevo. En principio, al haber afectado a las aves silvestres, no cambió el estatus respecto de nuestras exportaciones, porque manteníamos el estatus en granjas comerciales. Luego, este virus fue avanzando a todas las provincias argentinas y pudo entrar a galpones de aves comerciales, lo cual nosotros denunciamos oportunamente, y se restringió la exportación de carne aviar y de otros productos derivados de los huevos también. Esto implica pérdida de puestos de trabajo, pérdida de divisas para el Estado, que hoy son tan importantes, o sea, un contexto que negativo sería para el país. Por lo tanto, tenemos como SENASA la obligación de evitar, dentro de la medida de lo posible, son virus que tienen que ver mucho con la biología. Entonces, esto puede afectar, o sea, puede sobrepasarnos. De hecho, un ingreso de aves silvestres que vienen por las migraciones naturales es imposible de detener. Pero ¿qué pasa? ¿Cuáles son las acciones que nosotros sí podemos tomar? Y eso es lo que supongo que apunta la entrevista, es las medidas de bioseguridad. Es una de las más importantes. Sería evitar el contacto de aves silvestres con nuestras aves de corral. Aves de corral, entiéndase por cualquier especie aviar que es destinada a una producción con el destino de carne o huevo. Sí. Y entre las aves de corral tenemos las aves que son de la agricultura familiar o de traspatio, que le llaman, y después están las aves comerciales, que tienen una normativa muy exigente en donde requieren de todas estas medidas de bioseguridad. En cambio, lo que son aves de traspatio también, pero no son tan, no hay una estructura económica tan importante como para justificar una inversión de la misma manera. Claro. Pero hay cosas que están en nuestro alcance. ¿Cuáles son? Si nosotros pensamos en el concepto general, evitar el contacto de estas aves silvestres con nuestras aves de corrales, restringir ese espacio a través de un gallinero restringido, digamos. O sea, las gallinas tienen que estar encerradas en un espacio, o al menos la mayor parte del tiempo durante la noche. Yo sé que es práctica de los pequeños productores, más que nada, el pastoreo de las aves. Bueno, que lo hagan en horario restringido y en un espacio limitado también. Diseñar un perímetro específico para que esas aves recorran ese espacio de tiempo para nutrirse, tomar sol, caminar y volver a la noche o al horario prudente, y evitar dar alimento y agua fuera del gallinero. Porque muchas veces lo que atrae a las aves silvestres son esas dos nutrientes, digamos, que en el momento de sequía una fuente de agua es importante, o de falta de alimento, vienen aves silvestres, principalmente los patos, que son resistentes a las enfermedades. A esta enfermedad tienen mayor resistencia, entonces pueden volar largas distancias portando el virus en su tracto digestivo
y al tomar contacto con nuestras aves ingresan el virus. Y lo digo por experiencia personal, el efecto en aves es mortal. De nuestras aves agrícolas, digamos, más que nada las gallinas, que van en menos de 72 horas mueren todas las gallinas. Entonces va a tener un efecto económico directo. Sí. Y entonces evitar este contacto sería con estas medidas, mejorar la higiene, todo lo que englobamos como medidas de bioseguridad, pero principalmente ese contacto con el ave silvestre es lo que tenemos que evitar. Normalmente tuvimos la experiencia en la provincia de Chaco, en distintos puntos, y averiguando, ¿no es cierto?, haciendo las investigaciones correspondientes, en la mayoría de los casos, casi el 99%, porque hubo un caso que no llegamos a observar esa cuestión, es espejos de agua, digamos una represa, una pileta, lo que sea, que utilizan los productores para sus patos, por ejemplo, para sus patos caseros, que son visualizadas por bandadas de pájaros, claro, porque el efecto lumínico que produce hace que detecten ellos a larga distancia que hay agua ahí y asientan esos patos a beber, a descansar, y ahí el pato tiene una actividad entre el silvestre y el pato casero, vamos a decir, hay una actividad social, digamos. De hecho, a veces se ocurre la reproducción inclusive. Ese contacto, ya sea por el agua, la materia fecal o el contacto directo, ese pato cuando ingresa al gallinero, que tiene un poquito mayor de resistencia, contagia a las gallinas que están ahí, y ahí es donde se produce el problema. Entonces, nosotros con estos conceptos, evitar ese contacto va a disminuir notablemente los riesgos de introducción de influenza aviar a nuestros gallineros, con una consecuencia positiva en el caso de que no ingrese para el productor y para el país, por esto que te dije al principio. Claramente. Estamos hablando con el director del SENASA, Chaco Formosa, el doctor Facundo Galvani. Doctor, y lo consulto respecto de cómo quedó la situación tras aquellos brotes en algunos lugares, bueno, la provincia del Chaco, que usted mismo lo mencionaba, ¿no? Se habían dado algunos casos. ¿Cómo es la situación? Bueno, ¿se toma alguna medida extra, digo, porque en aquellos lugares que ya fueron afectados por este caso de gripe aviar? Bueno, al momento no tenemos casos, en principio decirlo, y desde el mes de agosto del año pasado se recuperó el estatus, recuperamos los mercados. Hoy los mercados de exportación avícola, acá somos importantes exportadores y productores de carne aviar y de derivados de huevo. Y en lo que respecta a la provincia de Chaco, nosotros tuvimos tres casos emblemáticos. En Aviateray 2, después tuvimos en Puerto Tirol y Fontana, sí. Y logramos poder resarcir, que es un orgullo porque fuimos la única regional, la regional del SENASA Chaco Formosa, resarcir económicamente en el sentido que le repusimos el total y un poco más de los pollitos bebés, o sea, pudieron rehacer su actividad gracias a una acción conjunta con el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, a través de su programa ProHuerta, que ellos brindan. Hicimos un acuerdo para priorizar a estos productores que digamos, fueron ellos voluntariamente a denunciar la sintomatología, y por eso es importante, que es en otro punto, si nosotros denunciamos de manera temprana, las acciones que SENASA puede tomar en ese lugar pueden salvar a la región de un efecto por ahí peor del que sería el sacrificio de aves de ese lote nada más. Claro. Y con el antecedente de que nos hicimos cargo de hacer el resarcimiento económico. ¿Se entiende? O sea, sí, si uno es responsable, también va a tener buenas repercusiones. Sí, por lo menos desde esta regional lo pudimos cumplir, y es un orgullo porque fue una gestión propia. Por eso hay otros sistemas que están todavía vigentes del resarcimiento económico, que todavía no llegó, digamos. Se está trabajando en eso, buscando la información y todo, pero al respecto de la devolución de las aves en estos casos. O sea que la situación de la República Argentina y la provincia de Chaco hoy es libre de influenza aviar, altamente patógena, en aves de corral comerciales, y no tenemos brotes al momento de aves silvestres tampoco. Así que estamos en una vigilancia epidemiológica activa, y le decimos al productor que si encuentra síntomas compatibles con influenza aviar, los síntomas son decaimiento,
disminución en la deposición de huevos, plumas erizadas. También existe una característica muy notable de esa enfermedad, que se produce un edema facial, que es como una inflamación en el rostro, y a veces cianosis, que es un color azulado en algunas partes que se ven desprovistas de pluma. Eso es más específico de la enfermedad. Le recomendamos que no tome contacto, porque es una zoonosis directo, y lo tiene que hacer para sacar los animales. Tiene que ponerse un barbijo, guantes y lavarse bien después de hacerlo, porque es baja la probabilidad de contagio directo a un hombre. Pues se han reportado casos, y es a través de la manipulación directa. Entonces, si nosotros tenemos medidas preventivas, en lo posible no tocarlo. Cuando no queda otra alternativa, bueno, hay que ir produciendo y sacar los cadáveres, ¿se entiende? Entonces ahí tomar esas medidas de prevención y llamar al SENASA. Fundamentalmente tenemos 20 oficinas locales en todo el territorio de la provincia de Chaco, 21 en Formosa, y si no, hay un teléfono de WhatsApp que es 11 57 00 57 04, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Perfecto. Doctor, muchas gracias, mucha claridad y bueno, estaremos atentos y a disposición, ¿no?, cuando se tenga que seguir comunicando. Bueno, muchísimas gracias por ayudarnos a difundir esta información. Hasta cualquier momento. El doctor Facundo Galvani, director del SENASA, tanto de lo que es Chaco y Formosa, respecto de la ola de calor, ¿no?, y lo que entienden, ¿no?, la necesidad de reforzar las medidas de bioseguridad para evitar algún caso y aquellos brotes que se habían dado, ¿no?, a inicios del año pasado. Recordarán que en algunos casos hubo que lamentar la pérdida de 200 y de miles de aves en distintos puntos de la Argentina, como producto de aquel brote importante que se dio.